Inferencias para dos medias. En este caso vamos a ver prueba de hipótesis con dos muestras para el caso de medias, y por ello tendremos que revisar dos formas en que se presentan estos casos: cuando se tienen muestras independientes o cuando tenemos muestras relacionadas o emparejadas. El primer ejercicio va a tratar el tema de muestras independientes. Veamos. En el mercado local existen dos empresas de telefonía que brindan el servicio de TV por cable. En el desarrollo de una investigación de mercado se recurre a una muestra de 14 telespectadores de cada una de las empresas, a los que se les pide calificar la calidad de servicio mediante un cuestionario de 60 ítems diseñados en escala de Likert. El puntaje asignado por cada empresa se muestra a continuación, y como pueden ver en esta tabla están todos los puntajes asignados por los telespectadores a sus respectivas empresas. Primera pregunta: ¿las empresas parecen provenir de poblaciones normales? Y B, emplea un método adecuado para resolver la hipótesis de que la segunda empresa tiene una calificación mejor. Todo esto al 1% de significancia. Bien, señores, lo primero es resolver la pregunta A. ¿Las muestras parecen provenir de poblaciones normales? Bien, para resolver el ítem A, lo primero es ver a qué nos enfrentamos con respecto a las dos muestras. ¿Son estas muestras dos muestras independientes o son muestras relacionadas? Podemos decir que para el proveedor 1 o para la empresa 1 tenemos un conjunto de personas, 14 en total, que son televidentes de esta empresa, mientras que para la empresa 2 tenemos otro grupo de televidentes para calificar a la segunda empresa. Por lo tanto, las dos muestras son diferentes y por lo tanto son independientes. Por ello es que ahora vamos a aplicar un análisis de normalidad utilizando una caja o diagrama de caja y determinaremos si existen datos atípicos o no. Para ello ordenamos la muestra número 1 de menor a mayor y calculamos el lugar del percentil 25, que es igual a 14 por 0,25. 14 es por el número de datos que tenemos en la muestra y nos resulta 3,5. Al salirnos un valor inexacto, 3,5, debemos redondear al inmediato superior y en este caso sería el cuarto. Es decir, el cuarto lugar lo ocupa el cuartil 1 y para nosotros entonces el cuartil 1 será 160. Para el caso del cuartil 3 ubicamos el lugar del percentil 75. 14 por 0,75 nos va a dar 10,5. Igualmente es una cantidad inexacta y debemos asumir que en verdad el cuartil 3 está en la posición 11. Por lo tanto, en la posición 11 está 200, cuartil 3 será 200. Con estos datos calcularemos el límite inferior, lo que está dado por la fórmula de cuartil 1 menos 1.5, la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1. Disponiendo los datos, será igual a 160 menos 1.5 por la diferencia de 200 menos 160, lo que resulta en 100. Nuestro límite inferior es 100, pero el valor mínimo de los datos es 143. Significa que no existe ningún valor por debajo de 100. Por lo tanto diré que no existen datos atípicos. Para el límite superior aplicamos la fórmula y entonces decimos que el cuartil 3 más 1.5 veces la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1 nos resulta en 260. Buscamos valores por encima de 260 porque este es el límite superior. Pero encontramos que el valor máximo en los datos es solo 256, así que no existe ningún dato por encima de 260. Debemos entonces afirmar que no existen datos atípicos y por lo tanto podemos asumir que la población para la compañía o empresa 1 es normal. La muestra número 1 proviene de una población normal. Este mismo análisis lo aplicamos ahora independientemente para la muestra número 2. Y ordenamos los datos de menor a mayor. Calculamos la posición del estadístico cuartil 1 o percentil 25, que sale 3.5, y nuevamente asumimos que es el cuarto. En este caso, el que ocupa el cuarto lugar es el 175 y este será tomado como el cuartil 1. El percentil 75 se logra ubicando el lugar del percentil 75, lo que nos ubica en 10.5 para asumir un 11avo lugar. Y quien ocupa el lugar 11 viene a ser 200 y entonces 200 es el cuartil 3. Con estos datos calculamos el límite inferior, lo que resulta en 137.5. Luego calculamos el límite superior
y con ello obtenemos un valor de 237.5. Bien, para el límite inferior, que es 137.5, yo tengo un valor mínimo de 147, lo que me dice que no existen datos atípicos menores. Para el límite superior es 237,5, pero lamentablemente tenemos dos valores que superan este límite. Por lo tanto, decimos que 240 y 263 constituyen datos atípicos. Por lo tanto, tendré que decir que existen datos atípicos y por lo tanto puedo asumir que la población no es normal. Bueno, la población 1 es normal y la población 2 no lo es. Como necesitamos que las dos poblaciones sean normales para aplicar un método paramétrico, lo que ocurre ahora es que no voy a hacer sino más que aplicar una metodología no paramétrica, dado que una de las poblaciones se ha encontrado que no es normal. La pregunta B ahora se tiene que resolver por un método no paramétrico. Entonces, como se trata de dos muestras independientes, aplicaremos una suma de rangos con signos de Wilcoxon para muestras independientes. Para ello, utilizaremos una fórmula de conversión que será esta: z igual a t menos la media de t sobre la desviación estándar de t, siendo que t es la suma de los rangos de la muestra 1, la media de t es igual a esta fórmula y la desviación estándar de los t también es esta fórmula. Por lo tanto, necesito ubicar y encontrar los rangos para la muestra 1. Para ello, vamos a asignar rangos a los dos grupos de datos como si se tratase de uno solo. Y entonces iniciamos. El primero, de menor a mayor, es 143. Luego el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, séptimo, octavo. Pero nos damos cuenta, hasta aquí, que hay un 160 que se repite en 3 oportunidades. En el quinto lugar, en el sexto y en el séptimo. Bueno, por la teoría que manejamos, sabemos que a esto se denomina un empate. Y en los empates se debe promediar los rangos. Promediando 5, 6 y 7, obtenemos que el promedio de 5, 6 y 7 viene a ser 6. Por lo tanto, el rango que vamos a asignar a los 160 será 6. Siguiendo con el término de asignar los rangos, terminamos de obtener esta lista de rangos para todos los datos. Ahora solo queda sumar los rangos de la primera muestra y obtenemos los siguientes datos. La sumatoria de todos los rangos de la primera muestra nos resulta en 187,5. La media de los t o los rangos de la sumatoria de rangos es igual a 203. Entendamos que las dos muestras son de tamaño 14, es decir, n1 es igual a 14, como también lo es n2, que también es 14. Por lo tanto, aplicamos la fórmula y por ello nos resulta 203 el valor de la media. La desviación estándar usa también los n1 y n2 y obtenemos un 21,764. Estos datos serán reemplazados en la fórmula de z para poder realizar la prueba de hipótesis. Entonces, los datos que tenemos son sumatoria de rangos 187.5, la media de los rangos 203, la desviación estándar de los rangos 21,764 y vamos a trabajar a un alfa de 0,01. La hipótesis alterna la obtenemos de la pregunta, ¿no? Dice, la segunda empresa tiene una calificación mejor. Bueno, eso significará lo siguiente. La mediana de la muestra 2 debe ser mayor a la mediana de la muestra 1. O viceversa, pudiera plantearse que la mediana de la muestra 1 o de la población 1 es menor que la mediana de la población 2. H0 se plantea de manera inversa y complementaria. Lo que podemos decir ahora es que tenemos una prueba de una cola a la izquierda. Bueno, aplicamos el cálculo del estadístico de prueba, que será z, y reemplazando los datos que tenemos, obtenemos un z de 0,712. Bien pudiéramos dibujar la curva normal y decir dónde cae este 712,712 y decidir si rechazamos o no H0. En esta ocasión voy a usar la metodología del valor P
y buscando con 0,71, 0,7 a la izquierda y 1 en la parte superior, encontramos que el valor P es 0,2389. Comparado con alfa, que es 0,01, resulta que es mayor, y entonces no nos queda otra cosa más que aceptar H0 como verdadera. Por lo tanto, nuestra conclusión será que no existe evidencia muestral suficiente para demostrar que la segunda empresa tenga una calificación mejor, dado que ha resultado como verdadera H0 y como falsa H1. Bien, veremos ahora el desarrollo de un ejemplo con una muestra o con muestras emparejadas o relacionadas. Juan Luis Asunción desarrolla su tesis de maestría y plantea como una de sus hipótesis de investigación la aplicación de swaps en el desarrollo de una estrategia para ampliar el mercado de una entidad financiera aumentará el interés de los exportadores de la región. Para ello, toma 12 empresas exportadoras y desarrolla un cuestionario dirigido a los gerentes para medir el grado de interés en trabajar con la financiera. Aplica el cuestionario en 2 oportunidades, antes y después de informarles sobre los beneficios del uso de los swaps. Bueno, swaps, si por ahí alguien desconoce, swap es una metodología de cambio de tasa variable a una tasa fija, generalmente aplicada cuando uno hace exportaciones y tiene que trabajar con divisas. Al adquirir divisas, uno adquiere un crédito con una tasa variable a razón de cómo se mueve el mercado. Y bueno, si las tasas se incrementan, el crédito también, el cambio también, y la empresa empieza a perder dinero. Para ello se recurre a una metodología de cambio en el que se opera con un intermediario financiero, una entidad financiera, y esta asume, ¿no es cierto?, la deuda general del exportador, pero a su vez cobra al exportador una tasa especial, fija, convertida de la tabla variable de las divisas. Bien, entonces, vayamos al tema. Se aplica un cuestionario, dice, antes y después de haberles informado sobre los beneficios de swap a estos 12 gerentes de estas 12 empresas exportadoras. Pregunta A. ¿Se puede aplicar un método paramétrico en la solución de este caso? ¿Por qué sí y por qué no? Emplea un método adecuado para resolver la hipótesis con 5% de significancia. Bien, lo primero es lo primero. A. ¿Podemos aplicar un método paramétrico? Bueno, para ello, primero definimos, ¿no? Este es un caso de muestras independientes o muestras relacionadas. Pues para entender bien el caso, nos dicen que solo han entrevistado a 12 gerentes en 12 empresas exportadoras. Por lo tanto, lo que tenemos aquí no es otra cosa más que la información sacada de 12 gerentes que han respondido 2 veces al mismo cuestionario, antes y después. Por lo tanto, cada gerente ha prodigado 2 datos, el dato antes y el dato después. Por lo tanto, tengo aquí un conjunto de datos que pertenecen siempre a una misma persona. Por lo tanto, voy a decir que las 2 muestras son relacionadas. Por ello es que tengo que sacar las diferencias para poder resolver este ejercicio. Ya no puedo trabajar las muestras independientemente porque no son independientes. Por lo tanto, sacamos las diferencias y con ellas analizamos la hipótesis que se pueda realizar. Ahora lo que tengo que averiguar es si puedo o no aplicar un método paramétrico. ¿Y de qué depende eso? Pues depende de que la población sea normal. ¿La población de qué? De las diferencias. Entonces, las diferencias van a ser sometidas a un análisis de normalidad. Ordenamos las diferencias de menor a mayor y luego buscamos el lugar del percentil 25. 12 por 0,25 nos resulta en 3. Como sale un valor entero bajo la metodología que nosotros hemos desarrollado en este curso, pues encontramos que debemos promediar el tercer y el cuarto lugar. Entonces, del promedio de los 2 lugares, que son en este caso los 2 datos, menos 4 y menos 4, el promedio saldrá menos 4. El cuartil 1 es menos 4. Para el caso del percentil 75, igualmente nos ubica que es el 9º lugar. Pero como es un número entero, igualmente tomamos el 9º y 10º lugar, y en este caso es menos 1 y 0, los promediamos y sacamos 0,5 como el cuartil 3. Cuartil 3 entonces igual a menos 0,5.
Con estos dos datos calculamos el límite inferior, que es igual a menos 4 menos 0,5 por la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1, y resulta en menos 9,25. Menos 9,25 es el valor menor que puede haber para que existan datos atípicos. Buscamos y el menor es menos 6. No existe un valor menor que 9,25 negativo, así que digo que no existen datos atípicos menores. Calculamos ahora el límite superior. El límite superior será igual a menos 0,5 más 1,5 la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1, lo que resulta en 4,75 positivo. Si buscamos en los datos un número superior a 4,75, encontraremos que el máximo en los datos es 2 y no supera 4,75, por lo tanto diré que no existen datos atípicos. Y si no existen datos atípicos, puedo considerar que la población de las diferencias es normal. Por tanto, se puede aplicar un método paramétrico. Vayamos a responder a la pregunta B. Vamos a emplear un método paramétrico, que es el más adecuado, para resolver el tema de la pregunta crucial, ¿no? La aplicación de SWAP ha mejorado la preferencia de los gerentes respecto a trabajar con esta financiera o no. Entonces, de las diferencias sacamos la media, la desviación estándar de las diferencias, y bueno, tenemos un total de 12 diferencias, que será el n. Planteamos las hipótesis. Para ello podemos hacer la siguiente guía. Podemos plantear que la media 1 es menor a la media 2, porque estamos hablando de preferencia, ¿no? Se supone que con la explicación la aplicación del método SWAP, los gerentes van a querer optar por la financiera, trabajar con la financiera, porque van a ver mejores beneficios para sus inversiones. Por lo tanto, la preferencia después de aplicar el cuestionario debe ser mayor a antes de aplicar el cuestionario. De ahí que esta relación, ¿no? La media 1 menor que la media 2. Pero esto se aplicaría, ahora sí vamos al término estadístico, este tipo de elaboración se aplicaría siempre y cuando las muestras fueran independientes, pero no es así. Así que voy a tratar de elaborar una prueba de hipótesis, una hipótesis apropiada para este caso con muestras emparejadas. Entonces yo tengo que hablar de la media de las diferencias, y entonces me digo, bueno, si resulta que yo sé o quiero comprobar que la media 1 es menor que la media 2, ¿qué pasaría si yo resto las dos medias? Pues si yo resto las dos medias y resulta que la media 2 es mayor que la media 1, el resultado de restar estas dos medias va a ser siempre negativo, dado que estamos diciendo que la media 2 es mayor que la media 1. Así que como siempre va a ser negativo, todo número negativo es menor que 0. Por lo tanto, se planteará la hipótesis alterna de esta manera. La media de las diferencias en la población menor que 0. La hipótesis nula será pues H0, la media de las diferencias mayor o igual a 0. Bien, con este planteamiento calculamos el estadístico de prueba, que es T, se resuelve con esta fórmula. Reemplazando los datos, resulta que el valor T de prueba es menos 3,0626. Buscamos en la tabla T nuestro valor crítico, considerando que es una prueba de cola izquierda, y bueno, nuestro diagrama se presentará así. Entonces, en la tabla de distribución T a una cola con 0,05 de nivel de significancia y 11 grados de libertad, obtenemos un valor de T que es igual a 1,796. Ese es el valor crítico. Nuestro estadístico de prueba cae en 3,0626 y por lo tanto tendremos que rechazar H0 como verdadera. Al rechazar H0 como verdadera, lo que estamos diciendo aquí es que H0 es falsa y H1 verdadera. Bien, por lo tanto tenemos que decir que existe evidencia muestral suficiente para demostrar que la aplicación de swaps en el desarrollo de una estrategia para ampliar el mercado de una entidad financiera
sí aumentará el interés de los exportadores de la región por trabajar con la financiera. Bien, estos son los dos ejemplos referidos a pruebas de hipótesis con medias en muestras relacionadas, y el primer caso fue respecto a medias con muestras independientes.